mundial de fútbol le dio la canción más escuchada de su vida y el hombre con el que estuvo 12 años. Y ese mismo país al que la llevó ese hombre acabó sentándola en el banquillo de un tribunal, pidiendo para ella más de 8 años de cárcel. Ocurrió hace 3 días, y muy poca gente ató los dos cabos. El 19 de julio de 2026, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, se jugó la final del Mundial entre España y Argentina. Y en el descanso de aquel partido, delante de 80.000 personas y de media humanidad, salió al escenario una mujer colombiana de 49 años a cantar el himno oficial del torneo. Esa mujer se llama Shakira, y mientras ella cantaba, España estaba a 45 minutos de ganar su segundo Mundial de la historia. El primero lo ganó en 2010, y el Mundial de 2010 fue el Mundial de Waka Waka, el suyo. Aquel en el que conoció a un defensa de la selección española, llamado Gerard Piqué, que se convirtió en el padre de sus hijos y en el hombre con el que compartió 12 años de su vida. El Mundial que la trajo a vivir a España. 16 años después, el mismo país volvía a ganar la Copa del Mundo, y ella estaba en el mismo escenario, sola. Hoy vamos a contar esa historia completa. Vais a entender cómo una canción sobre África terminó decidiendo dónde iba a vivir una estrella colombiana durante una década. Vais a conocer la frase exacta que un futbolista español le dijo antes de irse a Sudáfrica, y que sonaba a broma hasta que la cumplió. Vais a ver cómo aquella mudanza por amor la metió, sin que ella lo viera venir, dentro de una maquinaria fiscal que la persiguió durante casi 10 años. Vais a saber lo que ocurrió realmente en aquel juicio de Barcelona, que iba a durar semanas y duró 8 minutos. Y vais a descubrir la sentencia de mayo de este mismo año, de la que casi nadie ha hablado, y que le da la vuelta a toda la historia. Y quiero dejar clara una cosa desde el principio. Esta es una historia de personas vivas, con procedimientos judiciales de por medio, y uno de ellos sigue abierto a día de hoy, así que cada acusación que aparezca aquí va a ir acompañada de lo que decidieron los tribunales, con las fechas y las cifras exactas. Aquí no se juzga a nadie, aquí se cuenta lo que está documentado, y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve vender cientos de millones de discos, escribir la canción que baila el planeta entero y tener una fortuna que no se acaba nunca si acabas entrando en una audiencia rodeada de cámaras con una fiscalía pidiendo para ti 8 años de cárcel? Porque Shakira lo tenía todo y descubrió que la misma decisión que la hizo más feliz, aquella de mudarse por amor, fue la que le costó una década de su vida en despachos de abogados. Para entenderlo, hay que volver al principio, a una niña de Barranquilla que quería cantar. Para entender el tamaño de lo que vino después, hay que entender de dónde salió esta mujer. Y salió de un sitio que no tiene nada que ver con los estadios llenos ni con los tribunales de Barcelona. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia. Su padre, William Mebarak, era hijo de emigrantes libaneses y había nacido en Nueva York. Su madre, Nidia Ripoll, era colombiana. Y ese cruce explica bastante de lo que ella acabó siendo, porque su nombre viene del árabe y significa mujer llena de gracia, y porque los ritmos árabes que escuchaba en casa acabaron metidos en su música y en su manera de moverse encima de un escenario. Empezó jovencísima, firmó su primer contrato discográfico siendo una adolescente y publicó 2 discos, a principios de los años 90, que pasaron sin pena ni gloria. Fracasaron. Y ese detalle importa, porque la imagen que hoy tiene el mundo de Shakira es la de una mujer que nunca falla, y sus 2 primeros intentos no funcionaron en absoluto. El despegue llegó con el disco Pies Descalzos, en 1995, que la convirtió en una estrella en toda América Latina. Y a partir de ahí, ya no paró. Llegó. ¿Dónde están los ladrones? Llegó el salto al inglés con Laundry Service en 2001. Y llegaron los premios, las giras mundiales y las cifras de ventas que la colocaron entre las artistas latinas más vendedoras de la historia. También fundó, con 20 años, una fundación dedicada a la educación de niños en Colombia, un proyecto que ha mantenido durante décadas.
Y aquí conviene hacer una pausa, porque hay una cosa que se olvida muy fácilmente cuando se habla de esta historia. Shakira no llegó a España siendo una desconocida a la que un futbolista hizo famosa. Shakira llegó a España siendo ya una de las artistas más grandes del planeta, con una carrera de 15 años a sus espaldas, con giras mundiales, con premios internacionales y con una fortuna construida por ella misma, cantando y componiendo sus propias canciones. Eso va a ser importante más adelante, cuando lleguemos a la parte de los tribunales, porque el dinero que después se discutió en aquellos juzgados era exclusivamente suyo, ganado por ella en escenarios de medio mundo. Y entonces, en 2006, la FIFA la llamó por primera vez. Mucha gente cree que la historia de Shakira con los mundiales empieza en 2010, con Waka Waka. Y no es así. Empieza 4 años antes, en Alemania. En 2006, la FIFA la invitó a actuar en la ceremonia de clausura del Mundial de Alemania, la que precedía a la final entre Italia y Francia. Aquella final es una de las más recordadas de la historia por lo que ocurrió dentro del campo, y ella actuó justo antes, interpretando Hips Don't Lie, que era en aquel momento uno de los mayores éxitos del planeta. Aquello la convirtió en una de las primeras artistas colombianas en tener un papel de ese tamaño en el acontecimiento deportivo más visto del mundo. Y aquella actuación estableció algo que hoy damos por hecho pero que entonces era nuevo, que si había que poner música a un mundial, había una mujer de Barranquilla en la lista corta. Y 4 años después llegó la llamada Grande. La FIFA le encargó la canción oficial del Mundial de Sudáfrica de 2010. No una actuación, la canción, el himno del torneo, la que iba a sonar en todos los estadios, en todas las televisiones y en todas las radios del planeta durante un mes entero. Ella misma ha contado el peso que le supuso aquel encargo. Ha explicado que estaba nerviosa, que volver a ser la mujer de la Copa del Mundo le erizaba la piel, y que era consciente de que cientos de millones de personas iban a estar mirándola. Piensa un momento en esa presión. Una cosa es sacar un disco y esperar a ver cómo funciona. Otra muy distinta es escribir una canción que tiene fecha fija de estreno mundial, que va a sonar en un acontecimiento que no se puede repetir y que va a ser juzgada por todo un planeta a la vez. La canción se llamó Waka Waka, con el subtítulo Esto es África. Combinaba ritmos afrocolombianos con soca, un género caribeño de Trinidad y Tobago, y se basaba en una melodía tradicional africana. Y lo que ocurrió después fue una de las mayores explosiones comerciales de la historia de la música. La versión en español acumula cerca de 1.000 millones de reproducciones. Fue la canción que sonó en el concierto de apertura del Mundial, que Shakira interpretó en Soweto, en Johannesburgo, el 10 de junio de 2010, y volvió a interpretarla en la ceremonia de clausura, el día de la final. Con lo cual, se dio una circunstancia que no se había producido antes, y es que fue la única artista que actuó en las 2 ceremonias de aquel Mundial. Y para dimensionar lo que aquello significó, conviene recordar cómo funcionan estas canciones. Los himnos de los mundiales suelen tener una vida útil de un mes escaso. Suenan mientras dura el torneo, la gente las asocia a un verano concreto y después desaparecen del imaginario colectivo. Casi nadie es capaz de tararear hoy la canción oficial de la mayoría de los mundiales que se han jugado. Waka Waka rompió esa regla por completo. 16 años después sigue sonando en estadios, en gimnasios, en bodas y en fiestas de todo el planeta. Se convirtió en una de esas piezas que dejan de pertenecer a su autora para pasar a formar parte del repertorio común de una generación entera. Y ahí está el motivo por el que la FIFA ha vuelto a llamarla una y otra vez durante casi 20 años. Y hay un detalle que dice mucho de ella y que casi nunca se cuenta. Todos los beneficios que generó aquella canción se destinaron a una campaña benéfica de la FIFA para construir centros en comunidades desfavorecidas de África. La canción más rentable de su carrera, y los beneficios se fueron a Nous on Tusidia, un proyecto solidario. Pero lo que aquella canción le dio a Shakira tuvo poco que ver con el dinero, porque fue algo completamente distinto. Y estaba en el videoclip. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora llegamos al momento exacto en que la vida de esta mujer cambió de dirección para siempre.
La idea del videoclip de Waka Waka era reunir a algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial bailando al ritmo de la canción. Y en aquella lista de futbolistas había nombres enormes. Estaban Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Dani Alves, Rafa Márquez, y entre ellos había un defensa central del Fútbol Club Barcelona, de 23 años, que acababa de ganarlo todo con su club y que iba convocado con la selección española. Se llamaba Gerard Piqué. Y aquí tengo que hacer una precisión, porque este canal prefiere contar las dudas antes que fabricar certezas. Existen dos versiones publicadas sobre dónde se conocieron exactamente estos dos, y llevan años conviviendo en la prensa. La versión más extendida, y la que han contado ellos mismos en varias entrevistas, dice que se conocieron durante la grabación de aquel videoclip. La otra versión, publicada también en medios importantes, sostiene que ella grabó sus escenas del vídeo en Los Ángeles y en Colombia, y que el primer encuentro real entre los dos se produjo en Madrid, a donde Shakira viajó aquel año para actuar en un festival. Las dos versiones circulan, y cada una tiene sus defensores. Lo que sí está contado por los propios protagonistas, y coincide en las dos versiones, es lo que él le dijo. Según se ha publicado en varias ocasiones, Piqué se despidió de ella lanzándole una frase que sonaba fanfarronada de chico de 23 años. Le dijo que iba a ganar aquel mundial, porque quería volver a verla al final del torneo e invitarla a cenar. Piénsalo un segundo. Un defensa de 23 años le dice a una de las cantantes más famosas del mundo que va a ganar la Copa del Mundo para volver a verla. España nunca había ganado un mundial en toda su historia. Nunca. Aquello era, objetivamente, la excusa más improbable del mundo. Él mismo ha contado después cómo siguió el cortejo. Consiguió su teléfono y antes de viajar a Sudáfrica le mandó un mensaje preguntándole por el tiempo, que era, en sus propias palabras, una excusa para empezar a hablar. Ella le respondió con un mensaje larguísimo, lleno de detalles, y él, según ha relatado, se dio cuenta ahí de que algo estaba pasando, y le repitió la idea. Que tenían que llegar a la final para volver a verse. Y ahora viene la parte increíble de esta historia. Que la cumplió. 11 de julio de 2010. Estadio Soccer City, en Johannesburgo, Sudáfrica. Final del Mundial entre España y Países Bajos. El día anterior, Shakira había dado una rueda de prensa en aquel mismo estadio, y le preguntaron por quién iba. Su respuesta fue que los dos equipos le parecían grandes, pero que si tenía que elegir uno, elegía a España. Por sus raíces latinas y porque tenía muchos amigos allí. Y cuando le preguntaron por los mejores jugadores de aquel mundial, citó a David Villa, a Wesley Sneijder, a Messi y también a Gerard Piqué, del que dijo que le gustaba porque tenía mucho espíritu. Aquel día soltó además una frase que hoy suena a profecía y que dijo entre risas. Dijo que ella siempre había dicho lo mismo, que no sabía quién iba a llegar a la final, pero que ella sí llegaba. Y llegó. Y él también. España ganó aquella final y se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia. Y con aquel resultado, un chico de 23 años cumplió literalmente la promesa más improbable que se le puede hacer a una mujer. Ganó la Copa del Mundo para volver a verla. Y hay que entender lo que aquella noche significó en España para calibrar bien esta historia. Aquel 11 de julio de 2010 es probablemente el día más celebrado de la historia reciente del país. Millones de personas salieron a la calle. Hubo fiestas en todas las ciudades hasta el amanecer. Fue uno de esos poquísimos momentos en los que un país entero, con todas sus divisiones, celebra exactamente lo mismo a la vez. Y la banda sonora de aquel mes, la canción que sonó en todos los bares y en todas las plazas de España durante aquel verano, la había escrito y cantado una mujer colombiana. Es decir, que Shakira quedó vinculada emocionalmente a España mucho antes de mudarse allí. Su voz formaba parte del recuerdo colectivo del momento más feliz que aquel país había vivido en décadas. Y eso, que en su momento parecía una casualidad bonita, resulta bastante más agridulce cuando se sabe lo que vino después. Años más tarde, en 2018, cuando Piqué se retiró de la selección española, ella escribió públicamente un mensaje recordando aquello. Dijo que uno de los momentos más felices de su vida había sido verlo ganar en 2010 con la selección y celebrar con España campeona. Y aquí hay un detalle incómodo
que forma parte de esta historia y que no vamos a esconder, porque este canal cuenta las cosas completas. En aquel verano de 2010, Shakira llevaba alrededor de 10 años en una relación con Antonio de la Rúa, hijo de un expresidente argentino, que además había tenido un papel muy activo en la gestión de su carrera. La ruptura de aquella relación se anunció en enero de 2011, es decir, medio año después de aquella final, y durante los meses previos, cuando empezaron a circular rumores que la vinculaban con el futbolista, ella los negó públicamente, bromeando en una rueda de prensa con que se trataba de rumores que le habían adjudicado, y que eran gajes del oficio. Cada uno que juzgue eso como quiera, porque son cuestiones privadas entre adultos, y este canal no está aquí para eso. Pero el dato forma parte del relato, y lo contamos. Lo importante para esta historia es lo que vino después, porque aquella relación no se quedó en un romance de verano, duró 12 años. Tuvieron 2 hijos, y tuvo una consecuencia práctica que nadie calculó en aquel momento y que iba a determinar la siguiente década de la vida de Shakira, que ella se vino a vivir a España. Y aquí empieza la parte oscura de esta historia, la parte que no sale en los videoclips. Gerard Piqué jugaba en el Fútbol Club Barcelona, y un futbolista de élite no puede mudarse de país siguiendo a su pareja, porque su trabajo está donde está su club. Así que la que se movió fue ella. Shakira, que hasta entonces había vivido entre Estados Unidos, Bahamas y Colombia, y que se pasaba media vida en aviones de gira, empezó a instalarse en Barcelona, y esa decisión, que desde fuera parece la cosa más natural del mundo, es exactamente el origen de todos sus problemas posteriores, porque en materia fiscal, dónde duermes deja de ser un detalle sentimental y se convierte en el dato que decide a qué país le pagas tus impuestos. Vamos a explicarlo bien, porque es la clave de todo lo que viene, y mucha gente lo cuenta mal. La legislación española establece que una persona es residente fiscal en España, y por lo tanto, tributa aquí por todo lo que gana en el mundo entero, si permanece en territorio español más de 183 días al año. 183 días. Ese número es el corazón de esta historia. Y ahora piensa en lo complicado que resulta aplicar esa regla a una persona como ella. Una artista internacional en plena carrera, con giras mundiales, con grabaciones en Estados Unidos, con compromisos en Colombia, con un programa de televisión en Norteamérica y con una pareja y una casa en Barcelona. Contar sus días es un rompecabezas. Y ese rompecabezas es lo que la Agencia Tributaria Española se puso a resolver. Conviene detenerse aquí, porque esta es la parte que casi nunca se explica bien, y sin ella no se entiende nada de lo que vino después. La residencia fiscal va mucho más allá de algo que uno elija rellenando un formulario, porque es una situación de hecho que las administraciones tributarias reconstruyen después, mirando hacia atrás. Y para reconstruirla se usan cosas muy concretas y muy cotidianas: movimientos de tarjetas de crédito, registros de vuelos, consumos de luz y de agua en una vivienda, matrículas escolares, contratos de servicios, publicaciones en redes sociales con fecha y localización, apariciones públicas documentadas por la prensa. Es decir, que reconstruir dónde vivió realmente una persona durante un año concreto implica revisar su vida entera con lupa, día por día. Y cuando esa persona es una de las mujeres más fotografiadas del mundo, el material disponible para hacer esa reconstrucción es prácticamente infinito. Ahí está la trampa particular de este caso, y es una trampa que solo afecta a los famosos. Cualquier persona anónima que se mueva entre 2 países tiene una vida difícil de reconstruir a posteriori. La de Shakira, en cambio, está documentada en portadas de revistas, en agencias de fotografía y en archivos de prensa de medio planeta. Cada aparición pública suya en Barcelona durante aquellos años quedó registrada por alguien. La investigación acabó centrándose en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, y la acusación que se formuló fue muy concreta. Se sostuvo que ya residía en España más de esos 183 días al año, y que sin embargo no tributaba aquí, sirviéndose de una estructura de sociedades creada años antes. La cantidad que se dijo que había dejado de pagar era de 14,5 millones de euros.
Y a partir de ese momento, la vida de una de las artistas más famosas del mundo se convirtió en algo bastante distinto de lo que la gente imagina cuando piensa en una estrella del pop. Se convirtió en despachos, en peritos, en informes, en abogados y en años de espera. En julio de 2022, el caso llegó a un punto crítico. Y lo que ocurrió entonces dice mucho sobre cómo encaró ella todo aquello. La Fiscalía le ofreció un pacto, un acuerdo para cerrar el asunto sin juicio. Y ella lo rechazó. Sus abogados emitieron un comunicado, explicando que, con el pleno convencimiento de su inocencia, Shakira no aceptaba ningún acuerdo y decidía seguir adelante con el proceso, confiando en que la justicia le daría la razón. Y en aquel comunicado, ella fue mucho más lejos. Denunció lo que describió como un atropello a sus derechos. Sostuvo que la Fiscalía se había empeñado en recaudar el dinero que había ganado en giras internacionales y en un programa de televisión estadounidense, en un periodo en el que, según ella, todavía no era residente en España. Y recordó que ya había pagado 17.200.000 euros que le reclamaba el fisco, y que, por lo tanto, no existía ninguna deuda pendiente con Hacienda. Detente en ese detalle, porque es esencial para entender esta historia con justicia. Ella ya había pagado. Lo que se discutía en aquel procedimiento no era una deuda impagada, sino si aquellos años ella debía haber tributado en España o no, y si al no hacerlo en su momento había cometido un delito. La respuesta de la Fiscalía llegó 2 días después de aquel comunicado, y fue durísima. El escrito de acusación pedía para ella más de 8 años de cárcel y una multa de alrededor de 24 millones de euros. Piensa en esa cifra un segundo. Más de 8 años de prisión, para una cantante, por una discusión sobre en qué país tenía que declarar sus ingresos. Aquello colocó a Shakira, de la noche a la mañana, en la posición más incómoda de toda su vida pública. Y conviene señalar que no era un caso aislado en España. En aquella misma década, la justicia española había procesado por asuntos fiscales a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, entre ellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que fueron condenados por delitos contra la hacienda pública y que evitaron la cárcel porque sus penas quedaron suspendidas. Es decir, que había un patrón. España estaba persiguiendo con dureza a los grandes nombres internacionales que vivían en su territorio. Y mientras todo aquello ocurría en los juzgados, en su casa se estaba rompiendo algo mucho más importante. En junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, 12 años después de aquella final de Johannesburgo. Este canal no va a entrar en los detalles privados de aquella ruptura, ni en terceras personas, ni en versiones que nunca se han acreditado, porque no es nuestro trabajo y porque hay menores implicados a los que hay que dejar completamente al margen. Lo que sí forma parte de esta historia es el momento en que ocurrió y lo que ella hizo después. Fíjate en la coincidencia temporal, porque es brutal. En junio de 2022 se rompe su relación. En julio de 2022, un mes después, la Fiscalía pide para ella más de 8 años de cárcel. Es decir, que aquella mujer estaba gestionando a la vez el final de 12 años de vida en común y la posibilidad real de entrar en prisión en el país donde vivía. Y lo que hizo entonces es probablemente lo más interesante de toda su trayectoria profesional. Convirtió aquello en música. Publicó una serie de canciones que hablaban de la ruptura de una forma directísima, entre ellas una colaboración con el productor argentino Bizarrap, que batió récords mundiales de reproducciones, una canción con Karol G y otras piezas que se convirtieron en fenómenos globales. Y merece la pena señalar lo que aquello supuso, porque va bastante más allá de la anécdota del despecho. Esas canciones no las cantó otra persona, las escribió ella, sobre su propia vida, en el peor momento de su propia vida, y las publicó sabiendo que iban a ser diseccionadas en televisión durante meses. Muchísima gente en su situación habría desaparecido un par de años, se habría refugiado en el silencio y habría vuelto cuando el ruido se hubiera apagado. Ella hizo lo contrario. Cogió el material más doloroso que tenía y lo puso en el mercado. Y el resultado comercial fue extraordinario. Aquellas canciones la devolvieron a lo más alto de las listas de todo el mundo, batiendo marcas que ni siquiera había alcanzado en sus mejores años. La mujer a la que muchos daban por acabada personalmente se convirtió con 45 años
en el fenómeno musical del momento. Fíjate en el detalle de la edad, porque en la industria musical importa mucho más de lo que debería. La música comercial es un negocio brutal, con las mujeres que pasan de los 40. Las carreras se apagan, los presupuestos se recortan, las radios dejan de poner las canciones nuevas y las artistas acaban viviendo de sus éxitos antiguos en giras nostálgicas. Y ella, a los 45 años, con un divorcio encima y una petición de 8 años de cárcel sobre la mesa, hizo las canciones más escuchadas de toda su carrera. Después dejó Barcelona y se trasladó a Miami con sus hijos, cerrando su etapa española. Y en noviembre de 2023 le tocó volver, porque tenía un juicio. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia quieres que cuente. Porque lo que ocurrió el 20 de noviembre de 2023 en Barcelona es una de las escenas más extrañas de todo este asunto. Aquel día empezaba el juicio, y todo estaba preparado para un proceso larguísimo. Se habían citado más de 100 testigos, se esperaban semanas de vistas. Iba a ser uno de los juicios más seguidos del año en España, con las cámaras de medio mundo a la puerta de la audiencia de Barcelona. Shakira llegó al tribunal, se sentó, y el magistrado presidente le hizo las preguntas de rigor, y ella respondió que sí, que aceptaba el acuerdo alcanzado con los fiscales. El juicio terminó en 8 minutos. Después de casi 5 años, defendiendo públicamente su inocencia, después de haber rechazado un pacto un año antes diciendo que iría a juicio con el pleno convencimiento de que no había hecho nada mal, Shakira aceptó un acuerdo el primer día, en la primera comparecencia, en menos tiempo del que dura una canción larga. Vamos con las condiciones exactas de aquel acuerdo, porque esto es lo importante y hay que decirlo con precisión. Reconoció 6 cargos por no haber pagado 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. A cambio, recibió una pena de prisión suspendida de 3 años, lo que significa que no ingresó en la cárcel, y una multa cuya cuantía se ha publicado en torno a los 7,5 millones de euros, con cifras ligeramente distintas según el medio. El acuerdo evitó un proceso que podía haber terminado en una condena de prisión efectiva, y a la salida, ella explicó por qué había pactado. Dijo que tenía 2 opciones, seguir peleando durante años o cerrar el asunto, y que eligió lo segundo pensando en sus hijos y en poder seguir con su vida. Pero lo que dijo a continuación fue mucho más interesante que eso, y merece la pena escucharlo entero. Shakira afirmó que sentía que el sistema penal español necesitaba revisarse por el bien de los ciudadanos, y añadió que por su parte seguiría siendo una aliada para que eso ocurriera, y explicó por qué, con un argumento que va mucho más allá de su caso. Dijo que hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa, ni siquiera para llegar a un pacto, y que han visto cómo sus vidas se desgastaban delante de sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto fuera del ámbito penal. Detente en esa frase, porque es probablemente lo más lúcido que ha dicho nadie sobre este asunto. Ella pudo pactar porque podía pagar, tenía los mejores abogados de España y podía permitirse una multa de millones de euros para cerrar el asunto en 8 minutos. La inmensa mayoría de las personas que se enfrentan a una discrepancia con Hacienda no tienen ninguna de esas 2 cosas, y conviene entender que es exactamente un acuerdo de conformidad como aquel, porque mucha gente lo interpretó como una confesión completa, y la realidad jurídica es algo más matizada. En el sistema penal español, un acusado puede llegar a un pacto con la acusación por el que reconoce los hechos, a cambio de una pena muy inferior a la que se pedía. Es un mecanismo previsto por la ley y se usa constantemente, precisamente para evitar juicios larguísimos y costosísimos para todas las partes. Lo que ese mecanismo no aclara, nunca, es qué habría pasado si el juicio se hubiera celebrado. Nadie llegó a escuchar a aquellos 100 testigos. Nadie llegó a ver los informes periciales que iban a debatirse durante semanas. Y ese debate, el de si ella era o no residente fiscal en España en aquellos años, se quedó sin resolver en un tribunal, porque las 2 partes prefirieron cerrar el asunto. Guárdate ese detalle, porque dentro de un momento va a resultar decisivo. Ese mismo debate, aplicado a otro año distinto, sí llegó a resolverse en un tribunal,
y el resultado fue muy diferente. Y ahí, sin proponérselo, esta historia dejó de ser una historia de famosos y se convirtió en otra cosa. Y cuando parecía que todo había terminado, resultó que no había terminado, porque había una segunda causa abierta. En paralelo al primer procedimiento, la justicia española investigaba a Shakira por otro asunto fiscal, este referido al ejercicio de 2018, por una cantidad de 6.600.000 euros. Se instruía en un juzgado de Esplugues, en la provincia de Barcelona. Y el desenlace de esa segunda causa es importantísimo, porque casi nadie lo conoce y cambia bastante la fotografía general de este asunto. La defensa del artista pidió el archivo del caso. En su escrito, reconocía obligaciones tributarias con el fisco español por aquel ejercicio y se comprometía a saldar esa deuda. Ella declaró por videoconferencia desde Miami y depositó en el juzgado los 7 millones de dólares que se le reclamaban. Y entonces ocurrió algo revelador. La Fiscalía apoyó la petición de archivo, y también la apoyaron las dos acusaciones particulares, que eran nada menos que la Agencia Tributaria Española y la Generalitat de Cataluña, en nombre de la Agencia Tributaria Catalana. Es decir, que las propias instituciones que la acusaban pidieron cerrar el caso y remitirla a la vía administrativa para que regularizara su situación. En mayo de 2024, la jueza dictó el auto de archivo, y su razonamiento es la parte que hay que subrayar. La magistrada concluyó que no existía indicio alguno de que Shakira, de manera consciente y voluntaria, hubiera omitido información ni documentación con trascendencia tributaria al asesor fiscal encargado de preparar sus declaraciones. Ninguna. Esa fue la palabra. Ningún indicio de que lo hiciera de manera consciente y voluntaria. Con aquel auto quedaban zanjadas todas las causas penales que Shakira tenía abiertas en España. Podía dar aquel capítulo por cerrado y seguir con su vida en Miami. Y entonces, 2 años después, llegó la sentencia que nadie esperaba. Mayo de 2026. Hace apenas 2 meses. Quedaba un frente abierto, pero este ya no era penal, sino administrativo. Se refería al ejercicio fiscal de 2011, el año anterior a todos los demás, y llevaba años tramitándose por la vía de los tribunales económicos y contencioso administrativos. Shakira había recurrido las liquidaciones y las sanciones que la agencia tributaria le había aplicado por aquel ejercicio. Y el 18 de mayo de 2026 se conoció la resolución de la Audiencia Nacional, y le dio la razón a ella. El tribunal estimó su recurso, anuló las liquidaciones y las sanciones que se le habían aplicado por los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio de aquel año, y ordenó a la Hacienda española devolverle en torno a 60 millones de euros. El razonamiento del tribunal es exactamente el mismo argumento que ella llevaba defendiendo desde el principio. La Audiencia Nacional concluyó que no quedó demostrado que la cantante residiera en España el tiempo suficiente durante 2011 como para tener obligaciones fiscales en el país aquel año. Es decir, los 183 días, el número del que hemos hablado antes. El tribunal dijo que no se había probado que los cumpliera. Piensa en la magnitud de ese giro. La misma mujer que en 2023 se sentó en un banquillo de Barcelona y aceptó una multa millonaria. 3 años después, obtiene una sentencia que obliga al Estado español a devolverle una cantidad varias veces superior a aquella multa. Y aquí hay que ser rigurosos, porque esta historia todavía no está cerrada. Fuentes de la agencia tributaria recordaron que Shakira ya había aceptado en conformidad las condenas por los ejercicios de 2012 a 2014, y anunciaron que aquella sentencia sería recurrida ante el Tribunal Supremo. Es decir, que el asunto de los 60 millones sigue abierto y puede cambiar. Este canal no da por hecho el final de algo que todavía se está discutiendo. Pero el hecho constatable, hoy, es que un tribunal español ha resuelto que en 2011 ella no tenía por qué tributar aquí, y ha ordenado devolverle ese dinero. Y menos de 2 meses después de esa sentencia, Shakira volvió a subirse al escenario más grande del mundo. Y así llegamos al presente, a hace 3 días, y al cierre más redondo que se le puede pedir a una historia. La FIFA volvió a llamarla para el Mundial de 2026, el primero de la historia con 48 selecciones, organizado entre Estados Unidos, México,
y Canadá. Y no la llamó para una actuación pequeña. La llamó para todo. Shakira interpretó Die Die, la canción oficial del torneo, junto al artista nigeriano Burna Boy. Actuó en la ceremonia de inauguración, el 11 de junio, en el Estadio Azteca de México. Y aquella canción se convirtió en un fenómeno mundial, alcanzando el número 1 en Spotify Global, en Billboard Global y en YouTube, y manteniéndose ahí durante semanas. Ella misma lo celebró públicamente, diciendo que habían llegado a la final con Die Die en el número 1 y agradeciéndoselo a su público. Y se anunció que destinaría las ganancias de la canción a apoyar proyectos para la infancia, igual que había hecho 16 años antes con Waka Waka. Y el 19 de julio llegó la final, y con ella, algo que nunca se había hecho en la historia de los mundiales. La FIFA organizó un espectáculo de medio tiempo al estilo del que se celebra en la final del fútbol americano, dentro de los 15 minutos reglamentarios del descanso. El cartel era descomunal. Madonna abrió el espectáculo interpretando uno de sus clásicos desde un vehículo en movimiento, acompañada por dos leyendas del fútbol brasileño, Ronaldo y Ronaldinho. El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, dirigió una actuación conjunta entre la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Actuaron el grupo surcoreano, BTS. Actuó Justin Bieber con una guitarra, participó la banda británica Coldplay, y hubo un coro infantil neoyorquino y un grupo de jóvenes bailarines ugandeses. Y en medio de todo aquello, salió Shakira a cantar Die Die con Burna Boy. Una parte de la prensa española resumió su actuación diciendo directamente que se había comido el escenario y que había eclipsado al resto del cartel. Aquella fue su cuarta aparición en un mundial de fútbol, después de 2006, 2010 y 2014. Y hay medios que ya la llaman directamente la reina de los mundiales. Y hay una simetría en todo esto que merece la pena mirar despacio, porque es casi literaria. En 2010, Shakira llegó a un mundial siendo la novia secreta de un futbolista, en mitad de una relación que todavía no había reconocido, cantando una canción cuyos beneficios regaló, y saliendo de allí con una historia de amor que le iba a cambiar la vida y el país de residencia. En 2026 llega a otro mundial sola, encabezando el mayor espectáculo musical jamás montado en una final, con la canción número 1 del planeta, habiendo anunciado también que donará esas ganancias, y sin depender de absolutamente nadie. 16 años entre las dos escenas, y en medio, 12 años de relación, 2 hijos, una separación, una mudanza a otro continente, casi una década de procedimientos judiciales, una petición de 8 años de cárcel, un juicio de 8 minutos y una sentencia de 60 millones. Y ahora quédate con la escena completa, porque es la razón de ser de este vídeo. 19 de julio de 2026. Estadio MetLife. En el palco están el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus 2 hijas viendo la final. En el campo, la selección española está a punto de ganar su segunda Copa del Mundo, 16 años después de la primera. Y en el escenario del descanso, cantando delante de todos ellos, está la mujer que en 2010 le puso la canción a la primera. La mujer que se enamoró de uno de aquellos campeones. La mujer que se mudó a España por él. La mujer a la que la fiscalía de aquel mismo país pidió meter en la cárcel más de 8 años. Y la mujer a la que un tribunal de ese mismo país acaba de reconocerle, 2 meses antes, el derecho a recuperar 60 millones de euros. Todo eso estaba en el mismo estadio, a la vez, y casi nadie lo contó. Detente un momento a pensar en el recorrido completo de esta mujer, porque encierra una lección bastante incómoda sobre el precio de las decisiones personales. Aquí tenemos a una artista que llegó a lo más alto por su cuenta, con 15 años de carrera, antes de que nadie la relacionara con España. Escribió la canción de un mundial, conoció a un futbolista, se enamoró y se mudó al país donde él trabajaba. Esa es una decisión que millones de personas toman cada año en todo el mundo, y que en cualquier otra vida no habría tenido más consecuencia que un cambio de código postal. En la suya,
tuvo estas consecuencias. Una investigación fiscal que se prolongó casi una década. Una petición de más de 8 años de cárcel. Un juicio con más de 100 testigos citados. Una multa millonaria aceptada en 8 minutos. Y su nombre asociado durante años, en titulares de medio mundo, a la palabra fraude. Y aquí está la lección. Y es una lección sobre lo que cuesta ser extranjero, y visible al mismo tiempo. Porque el caso de Shakira, mirado con distancia, no va de una mujer que quisiera esconder dinero debajo de una baldosa. Va de una discusión técnica sobre cuántos días durmió en un país durante unos años concretos, en la vida de una persona que se pasa el año entero volando de un continente a otro. Y esa discusión técnica se llevó al terreno penal, con petición de cárcel incluida. Ella misma lo dijo a la salida del juicio, y es la frase que más pesa de todo este asunto. Que hay muchísima gente sin recursos para pagarse una buena defensa, ni siquiera para llegar a un pacto, que ve cómo su vida se desgasta por discrepancias con Hacienda que podrían resolverse fuera de lo penal. Ella pudo cerrar su caso en 8 minutos porque tenía con qué. La mayoría no puede. Y hay una tercera cosa que conviene señalar, porque tiene que ver con el precio de ser observada. Durante aquellos años circuló también, en redes y en tertulias, la duda sobre si canta o no canta en directo en sus grandes actuaciones. Una discusión sin ninguna acreditación detrás que acompaña hoy a cualquier artista que se suba a un escenario televisado. Es un ejemplo pequeño de algo mucho más grande. Cuando una persona alcanza cierto nivel de exposición, todo lo que hace pasa a ser materia opinable para millones de desconocidos. Sus impuestos, su ruptura, su voz, su edad, sus decisiones sobre dónde vivir, nada queda en el terreno privado. Y hay una segunda lección, y esta es la que encaja con el espíritu de este canal, que Shakira, más que la víctima de esta historia, es la superviviente. Míralo con perspectiva. En 2022 se le rompió una relación de 12 años y un mes después le pidieron 8 años de cárcel. Cualquiera se habría hundido. Y lo que hizo ella fue convertir aquello en las canciones más escuchadas de su carrera. Batir récords mundiales con 45 años. Mudarse a otro continente. Reconstruir su vida. Cerrar todos sus frentes judiciales y volver 3 años después a cantar en la final de un mundial delante del planeta entero con un número 1 global bajo el brazo. Y por el camino, ganarle a la Hacienda de un estado una sentencia de 60 millones de euros. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni la canción que baila el mundo entero, ni cientos de millones de discos vendidos, ni una fortuna construida con tu propio trabajo te protegen de acabar sentada en el banquillo de un tribunal en un país al que llegaste por amor. Shakira lo tenía todo, y descubrió que la fama no te blinda de nada, que solo hace que todo lo que te pase ocurra delante de las cámaras. Mira esta historia entera, de principio a fin, y verás que empieza y termina exactamente en el mismo sitio, en la final de un mundial que gana España. Una niña de Barranquilla que fracasó con sus 2 primeros discos y acabó siendo una de las artistas más vendedoras de la historia. La FIFA, que la llama en 2006 para cerrar el Mundial de Alemania. La FIFA, que le encarga en 2010 la canción oficial de Sudáfrica, y que la convierte en la única artista que actúa en la apertura y en la clausura de aquel torneo. Un defensa de 23 años, en el videoclip que le promete ganar la Copa del Mundo para volver a verla. El 11 de julio de 2010, cuando lo cumple. Una mudanza a Barcelona por amor. 12 años de relación y 2 hijos. Una investigación fiscal por los 183 días. Una fiscalía pidiendo más de 8 años de cárcel. Una ruptura en junio de 2022. Un juicio que iba a durar semanas y duró 8 minutos. Una segunda causa archivada sin ningún indicio. Una sentencia en mayo de 2026, que obliga al Estado español a devolverle 60 millones. Y el 19 de julio de 2026, la misma mujer, cantando en el descanso de la final, que vuelve a ganar España. Su historia es la prueba de que las decisiones más felices de una vida pueden ser exactamente las que te cuestan más caro después, y que casi nunca lo ves venir. Ella no se mudó a España por dinero, se mudó por un hombre, y aquella mudanza le costó una década de procedimientos. Y su historia no termina aquí, porque la sentencia de los 60 millones va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y todavía puede cambiar. Este canal seguirá contándolo cuando ocurra.
Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes fortunas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que a Shakira la persiguieron con más dureza de la que se habría empleado con cualquier otro contribuyente, por ser quien es? ¿O crees que quien vive en un país tiene que pagar allí sus impuestos y punto, se llame como se llame? Y sobre todo, después de todo lo que le costó venir a España, ¿qué crees que le pasó por la cabeza el otro día, cantando en el descanso de la final que ganaba España? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la historia de la mujer a la que un mundial se lo dio todo y un país se lo cobró. Nos vemos en el próximo vídeo.